Ahora, Gedeón y aquella gente, antes de que pudiesen ver o que aún pudiesen contemplar las maravillas de Dios, había una condición con la que tenía que cumplir. Antes de ver el poder de las maravillas, tenían que creer. También tenían que creer y obedecer la palabra del profeta para poder ver las maravillas de Dios. Ahora recuerden, antes de poder ver las maravillas, tenían que obedecer lo que les decía el profeta. Y nosotros, antes que podamos ver las maravillas de Dios, tenemos que creer lo que nos dicen los profetas. La Biblia es el profeta para nosotros, correcto. Si un hombre, no importa cuánto él dice que es profeta de Dios, ya sea de los bautistas, de los metodistas, de los pentecostales, o lo que sea, lo que él diga de sí mismo, pero si esta palabra no vive en él, él no es profeta. Puede ser profeta, pero será profeta falso, porque profetas verdaderos hablan de esta palabra verdadera. Y en eso muestra que Dios es el mismo Dios, el mismo poder, las mismas palabras, lo mismo en todo, la palabra verdadera. Ahora, ellos tenían que creer. Tenían que creer la palabra del profeta y obedecerla antes de ver las maravillas de Dios. Y hoy día usted no puede salir aquí bajo algún pretexto falso diciendo que Jesús no es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que los días de los milagros han pasado, y que no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, y esperar ver las maravillas de Dios. Usted tiene que obedecerlo. Y cuando usted lo obedece, entonces Dios se encarga de lo demás. Si usted solamente puede hacer para un lado las nubes, el sol ya está allí, ahí está fijo. Nos dicen que el sol no se mueve, el sol se mantiene firme en el mismo lugar. Y Cristo permanece, correcto. Nosotros nos apartamos de Él, pero Él se mantiene firme, correcto. Lo único que usted tiene que hacer es darse la media vuelta y encararse con Él una sola vez y verá lo que sucede. Encárese con Cristo, no con la iglesia, no con el credo, no con los títulos, pero encárese con el Cristo. No es cuestión de encararse con el seminario, pero encárese con la palabra. Cristo es la palabra, seguro, exactamente. Tenemos que obedecer la palabra. Nosotros, ellos tuvieron que obedecer la palabra. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra. Si desean saber eso, tengo una escritura anotada aquí. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Ven? ¿Qué fue? Si la palabra de Dios está en nosotros y ahí permanece, entonces sencillamente habla por sí misma. Pedid lo que queréis y os será hecho. Ahora, eso está en Juan 15:7, si lo desean apuntar. ¿Ven? Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. No una cosa hoy y mañana o pasado otra cosa, y luego recaído y acá y allí y allá. Eso muestra que usted no recibió nada ni en el principio. O usted dice, yo hablé en lenguas. Muy bien, pero aún no ha recibido nada. ¿Ven? Usted dice, yo dancé en el Espíritu. Muy bien, sin embargo, yo no sé en qué clase de espíritu andaba danzando. ¿Ven? Si usted está en una cosa hoy y luego otra cosa a la semana entrante, y el próximo pájaro o carpintero que llega picando en algún árbol seco, usted ahí va siguiéndolo y así con cada uno, brincando de misión a misión y ni sabe a dónde pertenece, entonces claro está que Cristo no mora en usted. Sus palabras no están ahí, porque esto es estable. Usted jamás volvería a las tinieblas. Como prediqué el otro día sobre el tema una paradoja, hablando de cuando Josué paró el sol. Becky, sentada allá atrás, dijo, papá, él no pudo parar el sol. Dijo, se pararía la tierra. Él paró la tierra. Le dije, él paró el sol. Dios no comete errores en su Biblia. Dijo, ¿cómo pudo detener el sol? Si el sol ni siquiera se mueve, el sol está fijo. Le dije, pero él no estaba hablando de aquel astro allá lejos. Lo que él detuvo fue este sol que estaba viajando y produciendo luz a través de la tierra. Yo no sé qué cosa haría Dios para efectuar aquello, pero lo cierto es que paró el sol. El sol iba viajando hacia acá, el sol que está sobre la tierra, el reflejo del sol. Nosotros no podríamos mirar a aquel astro a la distancia de 1.000.000 de millas o millones de millas. Pero el reflejo del sol, el cual estaba viajando a través de la tierra, produciendo día y noche, eso es lo que Josué mandó parar y se detuvo. Una paradoja es algo increíble, pero cierto. Y eso es algo increíble, sin embargo es cierto. ¿Cómo puede Dios tomar un pecador, un hombre arrogante, peliagudo, exigente, y convertirlo en un santo de Dios?
¿Cómo puede él tomar una mujer tan inmunda que ni los perros de la calle le prestan atención y convertirla en una santa de Dios? Yo no se los puedo explicar, pero lo ha hecho. Es una paradoja, seguro. Todas las grandes obras de Dios son paradojas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 14, o San Juan 15, perdóneme, San Juan 15, 7. Muy bien, regresemos a Génesis por un momento. Noé tuvo que hacerle frente a las condiciones. Noé tuvo que creer la palabra de Dios y ponerla por obra antes de poder ver la maravilla de Dios. Correcto. Noé, el gran profeta de Génesis, tuvo que creer la palabra de Dios y ponerla por obra antes de ver la maravilla de Dios. Nunca había llovido, ustedes saben, no había habido la lluvia. ¿Y qué piensan ustedes que nos dicen? Que en cuanto a la ciencia, aquella edad era mucho más avanzada que la nuestra. Nosotros no podemos reconstruir la pirámide, ni el esfinge. No tenemos cómo perfeccionar la momia. No podemos hacer que se petrifique así. No podemos teñir la tela para que dure, como hacían ellos allá. Ni tenemos esas cosas. Son cosas que nuestra ciencia moderna ni aún puede hallar, pero ellos lo tenían. No tenemos ingenieros como tenían ellos. La gran pirámide en Egipto está tan perfectamente situada en el centro de la tierra que no importa dónde esté el sol, ahí nunca se produce sombra. Jamás podríamos edificar algo así. No sabemos cómo hacerlo. Ni tampoco podríamos edificar una pirámide. Y en lo alto, cerca de la piedra de corona, elevadas casi a media cuadra en el aire, hay piedras que pesan billones de toneladas, centenares de toneladas, mejor dicho, y así de alto están. Toda la maquinaria que tenemos en todo el mundo no podrían levantar tales piedras a esa altura. Me cuentan que se necesitarían 16 vagones de plataforma de tren para trasladar la pierna de la esfinge. ¿Cómo la metieron ahí? ¿Cómo se hizo? Eran científicos, muy sabios. ¿Y qué piensan ustedes que le habrán dicho a un hombre, un fanático, que supuestamente era un profeta, que decía, el agua va a bajar del cielo? Los puedo oír diciendo, podemos tomar estos instrumentos y medir de aquí hasta las estrellas, y no hay ni una sola gota de agua de aquí hasta allá. ¿Dónde está el agua? Noé podría responderles, Dios me dijo a mí, va a llover. Con eso basta, ahí queda concluido. Dios dijo que sucedería y exactamente así va a suceder. Muy bien, debo apurarme. Otros hermanos están esperando. Miren, no, él dijo, va a llover. ¿Cómo sabes? Porque es la palabra de Dios. Es así dice el Señor. ¿Qué vas a hacer al respecto, Noé? ¿Seguir así nada más y predicarlo? No, Señor, voy a prepararme. ¿Ven? Oh, pero eso sería un milagro. Los días de milagros ya pasaron. Tengan paciencia, más adelante lo verán. Sí, Señor. ¿Qué hizo? Él construyó el arca antes que cayese la lluvia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba obrando a base de la promesa. Amén. Yo ahora me siento pentecostal, me siento religioso. Sí, tome a Dios en su palabra, obre según la promesa, sin importar lo que suceda. El cumplirlo es la responsabilidad de Dios. A usted le toca quitar las nubes, despojándonos de todo peso que nos rodea. Despójese usted de todas sus dudas, sus temores, sus denominaciones, sus credos y cualquier cosa que es contraria a la palabra. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ponga a un lado sus credos, ponga a un lado sus denominaciones, ponga a un lado sus dudas y todas sus frustraciones y siga marchando. De repente usted quitará la última pieza y él ahí estará parado, usted se encontrará con él. Noé dijo, cuando yo termine de construir el arca, él vendrá, la lluvia comenzará a caer. El mismo día cuando termines el arca, aun si él demora 50 años, yo estaré sentado en el arca esperándolo. Sí viene porque Dios lo ha dicho. Primero, él tuvo que prepararse. Él sabía que Dios era un Dios de milagros, así que no podía dudar de él. Dios le había hablado y él lo sabía.
Cuando Dios le habla a usted de su palabra, a su corazón, usted lo sabe. Cuando todo el mundo ha desaparecido de usted y todas las cosas del mundo están muertas, usted lo sabe. Pero si usted ama el mundo o las cosas del mundo, usted todavía sabe en su corazón que no está bien, es verdad. Así que cuando todo ha desvanecido y no le queda otra cosa más que encontrarse con Dios, Él ahí estará, Él permanece igual. Así como el Sol, S-O-L, igualmente el H-I-J-O, permanece el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este S-O-L que está brillando afuera es el mismo sol que brilló en Génesis. Es el mismo sol que brilló sobre Elías en aquel cerro. Y es el mismo sol que se puso en el día de la crucifixión. Aleluya, permanece igual. Y el mismo Hijo de Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. El mismo en poder, el mismo en amor y el mismo en señales. Hoy día, ¿cuál es la señal de un cristiano? Él asiste a la iglesia, se registra en un libro, él tiene una carta. Esa no es la señal que mencionó Jesús. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren serpientes en las manos, o si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus señales? Seguro, volvamos a su palabra. Las señales seguirán automáticamente cuando volvamos a la palabra. Noé, antes de ver las maravillas de Dios, como Gedeón quería saber, primero él tuvo que poner por obra la palabra de Dios. Gedeón tuvo que poner por obra la palabra de Dios. Toda persona tiene que poner por obra la palabra de Dios. Antes que yo pudiese decir que existía un Dios, tuve que poner por obra su promesa. Luego Él se manifestó. Si usted desea sanidad, créale, ponga su palabra por obra, entonces se cumplirá. Moisés, antes que él pudiese ver los milagros de Dios, él primeramente tuvo que poner por obra la palabra de Dios. Él sabía que había oído a su madre contar que él había tenido un nacimiento raro, fue escondido. Ella le había dicho que Dios lo había llamado y escogido, y él pensó, bueno, siendo que soy un tremendo hombre militar, puedo ir ahí y matar a ese egipcio y sepultarlo en el polvo. Y puedo hacer lo que quiera, con eso basta. Pero ven, eso es lo que él estaba procurando hacer. Esa era su idea. Él nunca había visto a aquel Dios que obró el milagro para guardarlo durante aquel tiempo. Pero un día, después de los 80 años, él estaba pastoreando unas ovejas. Bajando por un prado, quizás por el sendero donde las ovejas habían estado corriendo, y el pastor anciano iba caminando por ahí, con una vara torcida en la mano, pegando en el suelo. Quizás a los 80 años ya cojeaba un poco. Y era de color gris, igual que las ovejas que él pastoreaba. De repente él vio algo. ¡Oh, Dios! Era algo misterioso para él. Ojalá yo les pueda mostrar algo en esta noche. Y aquí tenemos el agua ya listo. Él vio algo que jamás había visto antes. Y él dijo, conviene que investigue esto. Y entonces él se apartó del camino y la palabra del Señor vino a él. Gloria, aleluya. La palabra del Señor vino a él. Ahora, antes de poder ir, él tuvo que poner por obra la palabra del Señor. Y recuerden, la palabra del Señor siempre obra maravillas. Él dijo, ¿cómo sabré que tú estás conmigo y me has enviado? Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él dijo, una vara seca. Tírala al suelo. Esa fue la primera orden que Dios le dio a Moisés. Si tú quieres conocer que yo soy Dios, tú tienes una vara en la mano, tírala al suelo. Gedeón preguntó, ¿dónde están las maravillas de Dios? Él dijo, coloca ese pan sobre el altar y yo te mostraré quién es Dios. Entonces él lo tocó con la vara y el humo subió y el sacrificio fue consumido. Moisés dijo, ¿quién les diré que me ha enviado? ¿Cómo sé yo que tú eres Dios? Y él dijo, ¿qué tienes en la mano? Yo soy el creador de la vida. Yo soy el Dios que obra maravillas.
Y antes que Moisés pudiese ver el poder de Dios que obró todas las cosas, primero tuvo que obedecer a Dios. Tiró la vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Oh, hermano, ¿qué? Primero viene la obediencia antes de que usted vea sus milagros. Estas así llamadas iglesias por todos los países hoy día dicen, ¿dónde están todas las maravillas? Nosotros daremos $1,000 a cualquier persona que pueda producir una maravilla. Oh, usted pobre, decepcionado, retrocedido, 2 veces muertos y desarraigado. ¿Cómo piensa usted ver un milagro sin llegar a ser un milagro usted mismo? Gloria, el milagro de la gracia de Dios que toma a un incrédulo, escéptico, y lo llena con el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted quiere ver un milagro, llegue a ser uno. Permita que Dios obre en usted primero. Él tiene que hacer unas reparaciones y ponerle otros lentes en los ojos. Porque usted está ciego, muerto en delitos y pecados, ciego espiritualmente, 2 veces muerto, correcto. Dios tiene que darle vida y tocarle los ojos para que usted pueda ver. Tiene que obrar una maravilla y hacer de usted una maravilla, y entonces usted podrá ver el Dios que obra maravillas. Ese es el primer paso. Moisés tuvo que creerle. Moisés tuvo que poner por obra lo que le decía la palabra de Dios. Él quería ver si ese era Dios o no. Él le dijo, bien, Moisés, pon por obra lo que te digo. Hermano y hermana, escuche bien en esta noche. Si usted desea saber quién es Dios, simplemente ponga por obra lo que Él dice aquí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y llegaréis a hacer un milagro. Esa es su promesa, es lo que Él mismo dijo. Ponga por obra su palabra y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿O fue eso solamente para los apóstoles? Y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta tales se extiende la promesa. Ponga por obra su palabra y usted verá una verdadera maravilla. Algo sucederá cuando usted pone por obra su palabra. Así como hizo Gedeón, él hizo lo que le mandó hacer. Así como hizo Noé, él hizo lo que le mandó hacer. Así como hizo Moisés, él hizo lo que le mandó hacer. Le dijo, echa la vara al suelo. En otras palabras, líbrate de todo lo que tienes alrededor. Amén. Dámelo todo a mí. Usted dice, pero yo tengo un mal genio muy tremendo. Déselo a Dios. Él sabe cómo aplacar eso. Oh, pero yo tengo muchas codicias. Él sabe cómo quitarle todo eso. ¿Ven? Colóquelo todo en sus manos y vea lo que una maravilla puede hacer. Correcto. Muy bien. Moisés tuvo que obrar con la palabra de Dios antes, o tuvo que obedecer la palabra de Dios antes de poder ver las maravillas de Dios. Pero cuando hubo visto, oh hermano, entonces nada lo pudo detener. Ahí lo puedo ver al día siguiente, con Séfora sentada en la mula y cargando al pequeño Gersón así a un lado, o ella lo cargaba, mejor dicho, la barba colgando así de larga. Hermano, el rostro sonriente, los ojos brillando hacia el cielo. Antes era pastor de ovejas, pero ahora un tremendo hombre de Dios, un varón valiente que iba a librar. Miren a Gedeón. ¿Qué sucedió? Sí, señor, este iba bajando allá con una vara torcida para tomar el mando de una nación. Y lo hizo, seguro que sí. Dios así le mandó. No importa cuán imposible parezca el asunto, usted solamente haga lo que Dios le manda. Entonces hallará que su palabra permanece igual. Solamente aparte las nubes, el sol ya está brillando. Josué, oh aquel gran conquistador, oh el sucesor de Moisés. Un hombre a quien Dios amaba, un guerrero poderoso, un hombre a quien Dios amaba. Dios le dijo, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Pero antes que cayesen los muros, Josué marchó según las órdenes del Capitán Supremo, alrededor del muro 13 veces antes que el poder de Dios diera contra eso. Él marchó alrededor del muro y tocó la trompeta según la palabra de Dios que el Capitán Supremo le había dicho allá cuando lo encontró. Él marchó de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Puso por obra la palabra antes de ver la maravilla.
Usted bien sabe que el sonido de trompeta no puede tumbar un muro sobre el cual se acostumbraba a carreras de caballo con carrozas, el sonido de trompeta. Pero Dios le dijo, marchen alrededor de los muros 7 veces y el último día marchen 7 veces. Entonces son 13 vueltas. Y cuando estén dando la última vuelta al muro, dejen que los sacerdotes caminen primero con el arca y toquen la trompeta, y al sonido de la trompeta los muros se derrumbarán. ¿Qué hicieron? Él vio la maravilla de Dios después de haber puesto por obra la palabra de Dios. ¿Dónde están sus maravillas? Primero ponga por obra su palabra. ¿Cómo será posible que aquellos muros se derrumben y que una sola casita permanezca, la casa de una ramera? Porque ella puso por obra la palabra de Dios. ¿Por qué murieron los demás y ella sobrevivió? Porque puso por obra la palabra de Dios y vio la maravilla de Dios. Así es como se encuentra al poner por obra la palabra. Los jóvenes hebreos allá frente al horno ardiente, ¿qué hicieron antes de ver la maravilla de Dios? Pusieron por obra la palabra de Dios. Ellos sabían que Él era Dios, sabían que Él era el Dios que los había librado de Egipto, sabían que Él era el mismo Dios de siempre y que tenía que ser el Dios que obraba maravillas. Y Él les había dado una comisión: no se postren ante los ídolos. Él no cambia. Manténganse con mi palabra. No se postren ante los ídolos. ¿Qué dijeron? Nuestro Dios muy bien nos puede librar de este horno ardiente. Sin embargo, nosotros vamos a poner por obra su palabra. Ahí estaba la cosa. ¿Qué sucedió? Entonces vieron la maravilla de Dios, que Dios podía resistir aún el fuego. ¿Se encuentra usted enfermo? Ponga por obra su palabra y vea si Él le sana. Si usted es un pecador y desea ser lleno del Espíritu Santo, venga, arrepiéntase y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Ponga por obra su palabra y vea cómo le resulta. Si usted todavía tiene al mundo por dentro, si ustedes, las mujeres, todavía andan con cabello cortito y todas pintadas, si ustedes, varones, todavía andan con ese mal genio y discutiendo respecto a su denominación, si ustedes quieren saber si Él todavía es Dios, póngala por obra y póstrese sobre su altar y vean qué acontece. Él es Dios, pero primero usted tiene que poner por obra su palabra. Daniel, antes de ver la maravilla de Dios, que le podía librar del foso de los leones, lo primero que hizo fue poner por obra la palabra de Dios. Salió aquel edicto: si cualquier hombre orare a cualquier otro Dios, aparte de este ídolo, por tantos días, tal persona será echada al foso de los leones. Nadie podía orar a ningún Dios sino al del rey. Él tenía que ser Dios, ven, por 30 días. Pero ¿qué hizo Daniel? Él puso por obra la palabra de Dios. Porque cuando Salomón dedicó el templo, él oró y dijo: Señor, concede que si tu pueblo se hallara en problemas en cualquier parte y miraran hacia este santo templo, entonces tú escucharás desde el cielo. Correcto. Daniel actuó primero. La amenaza era: caerás en el foso de los leones. Pero Daniel puso por obra la palabra de Dios. Él sabía que Dios todavía era Dios, igual como Gedeón. Él sabía que Dios, si todavía era Dios, entonces, ¿dónde estaban sus maravillas? Y Daniel sabía que él era profeta y sabía que amaba a Dios. Él sabía que él era su siervo y sabía que Dios podía librarle de los leones. Pero si él se encontraba en problemas y bajo esa amenaza, él volteó su rostro hacia el templo y oró 3 veces al día. Exactamente. Él puso por obra la palabra de Dios y Dios lo llenó de tal grado con el Espíritu Santo hasta que los leones no se lo pudieron comer. Correcto. Correcto. Él primeramente puso por obra la palabra de Dios. Jonás, allá en el vientre de la ballena, primero puso por obra la palabra de Dios. En cuanto a lo físico, él sabía que no había remedio. Estaba atado de los pies y de las manos. Este predicador a los gentiles había sido tirado del barco en alta mar y cayó en el vientre de la ballena y ahora estaba en lo más profundo del mar. Ahora, ¿en qué condición estaba? Pero primero, él se volteó allá en lo profundo de la ballena y tenía algas marinas alrededor del cuello, donde la ballena había estado comiendo estas plantas y demás cosas para nutrirse el cuerpo. Estas eran sus vitaminas. Y ahora se había tragado un predicador, pero el predicador se volvió en sí. ¡Aleluya! Oh, hermano predicador, vuelva en sí esta noche. Apártese de todos esos credos y demás cosas y vuelva a un Dios vivo, a una palabra viva. Él volvió en sí y se enderezó. No se puede apartar a un santo de su oración.
Él se enderezó y miró que a todo lado era estómago de la ballena, a este, al oeste, al norte, al sur. Él se dio cuenta que estaba en el vientre de la ballena y estaba en lo profundo del mar y arriba en la superficie del mar había una tormenta. Cuando estaba en el barco no había esperanza y ahora estaba en el vientre de la ballena mucho más alejado de la esperanza. Y cuando no pudo ver nada más que vientre de ballena, clamó y dijo, vanidades ilusorias son estas, ya no las creeré más, pero Señor, miraré hacia tu santo templo. El santo templo no se encontraba mirando hacia abajo. Él dijo, está hacia allá y hacia allá estoy mirando. Luego vio la maravilla de Dios. De alguna manera, oxígeno entró en la ballena y él respiró normalmente por 3 días. Y se paseó y se recuperó para poder aguantar el viaje de 40 días hacia la pecaminosa ciudad y predicarles el Evangelio. Se refrescó con oxígeno nuevo del cielo. No podía proceder de la ballena y no podía proceder del mar, así que tenía que venir de Dios. Oh Señor, sopla sobre nosotros esta noche el oxígeno de la palabra de Dios en el poder de su resurrección para que podamos continuar vivos en este último día malvado. Respira sobre nosotros, Espíritu Santo. Así es, hermano. Respira, Señor, y llénanos con ese oxígeno. Como les conté hoy en la mañana del patito, cuando por primera vez él olió el agua, nada lo podía detener. Ni todo el cloqueo de las gallinas ni nada más. Él se dirigió directamente hacia el agua por cuanto era pato. Ahora, si entre ustedes hubiera alguno con naturaleza de pato, aquí tenemos un bautisterio muy grande, ¿ven? Si usted puede oler, si usted percibió un olor que Dios todavía es Dios, si usted percibió un olor desde el cielo esta noche, que Dios cumple su palabra y que Él es un Dios que hace maravillas, y usted aún no ha recibido el Espíritu Santo, huela el agua. Es el primer paso que Él ha mandado, ¿cierto? Arrepiéntase desde lo profundo de su corazón y póstrese como sacrificio sobre el altar, y usted será vaciado del mundo y será renacido del Espíritu, y bautícese en el nombre de Jesucristo, y Él le llenará con el Espíritu Santo. Pase por el proceso correcto. No es cuestión de estrecharle la mano al predicador y de registrarse en el libro, sino que muera hasta tal grado que ya ni conoce el mundo. Abel murió en el mismo altar con su cordero, y la única manera para que usted esté correcto con Dios es de morir en el altar juntamente con Cristo, hasta que todo a su alrededor se vuelva negro. Ahí se muere, y cuando se levante nuevamente, usted será una nueva criatura en Cristo, seguro. Jonás primero tuvo que creer la palabra de Dios y ponerla por obra. Él probablemente terminó con la cara hacia abajo cuando llegó al vientre de la ballena, porque ellos sencillamente lo tiraron por la borda, y entró directamente al vientre de la ballena. Y la ballena dijo, bueno, ahora bajemos a lo profundo del mar. Me pregunto yo, ¿qué habrá pensado la ballena durante esos 3 días? Algo raro estaba ocurriendo. Ahora vean, al cuerpo de la ballena no le agradó, ni tampoco le gusta a la iglesia denominacional organizada. Pero cuánto lo amaba Jonás. Seguro, así fue. Seguro, él lo amaba porque era aire fresco que Dios le estaba soplando y manteniéndolo vivo. Dios, sóplanos con el aire fresco. Si Jonás podía obrar un milagro como ese al creer la palabra de Dios, mirando hacia un templo natural en que un hombre que finalmente recayó, Salomón, lo había construido, pero pidió a Dios en oración que bendijere a cualquiera que mirare hacia ese templo y que lo librase de sus problemas donde quiera que estuviera, y Jonás podía creer bajo tales condiciones, cuanto más podemos creer nosotros en esta noche mirando al cielo, donde no es una persona recaída, ni tampoco un hombre muerto y enterrado como estaba Jonás, como estaba Salomón en ese tiempo, sino un Dios vivo quien está sentado a la diestra de la majestad, con todo poder y autoridad, y predicando la palabra y enviando al Espíritu Santo como testigo. Amén. Crea usted la palabra de Dios y verá las maravillas de Dios. Pero primero tiene que creer la palabra. Ciertamente, sí.